Bueno, hoy vamos a ver el capítulo de circuitos magnéticos. Este capítulo realmente en el aula van a encontrar como que es parte del capítulo anterior, ¿verdad? Estoy aparte de inductancia. Ahí en el aula hay un ejercicio exclusivo de ejercicio de esto, ¿verdad? Con ejemplos. Y vamos a desarrollar esta clase hoy. Que esto realmente es bastante similar al concepto de circuitos de corriente continua. Lo que vamos a hacer, como cuando vimos la parte de fuentes de campo magnético, vimos que era muy relacionado a la parte de campo eléctrico. Hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar todas las relatividades o todos los parentescos de estos circuitos magnéticos con los circuitos que ustedes ya saben manejar bien, que son los circuitos de corriente continua, ¿verdad? Bueno, primeramente, ¿qué es un circuito magnético? Un circuito magnético es un dispositivo que está formado por materiales de alta permeabilidad magnética. ¿Eso qué significa? Que acá, a diferencia de los circuitos de corriente continua, no tenemos como conductor a un metal, sino que tenemos como conductor a un material de alta permeabilidad, que generalmente también son los materiales metálicos, pero más bien los materiales ferromagnéticos. ¿Cuál es la principal diferencia? En un circuito de corriente continua tenemos una FEM, un conductor, ¿verdad? O varios conductores, ¿verdad? Ramas de los conductores. Y tenemos acá una resistencia, ¿verdad? Y esto puede ser, este es el circuito más simple posible, ¿verdad? De una FEM, una resistencia y el conductor. El principal elemento del circuito de corriente directa es el conductor, que es un material conductor, como su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué significa que sea un material conductor? Que tenga una baja resistividad. Para que esto sea un conductor, tiene que tener una baja resistividad. Al tener una baja resistividad, las cargas que se generan debido a esta FEM van a moverse a través del conductor, ¿verdad? Si es que estas cargas son muy grandes, se va a romper el dieléctrico del conductor y las cargas van a salir al espacio, ¿verdad? Que es lo que sucede en un cortocircuito. En un cortocircuito aparece una diferencia de potencial muy alta y se forma un arco eléctrico. ¿Por qué? Porque este conductor ya no tiene la capacidad de transmitir todas estas cargas y provoca un cortocircuito, ¿verdad? Provoca un arco eléctrico, un rayo, vamos a decirlo, ¿verdad? Eso pasa con los circuitos de corriente directa o también los circuitos de corriente alterna, que todavía no vimos, pero también pasa ahí, ¿verdad? Acá, este elemento es por así llamarlo, el conductor. Este elemento que está acá, estoy dibujando la sección transversal de esto que está acá. Esto es un material ferromagnético. ¿Qué significa que sea un material ferromagnético? Un material que tiene una alta permeabilidad. Al tener una alta permeabilidad, las líneas de campo magnético tienden a seguir la forma del material de alta permeabilidad. Por ejemplo, acá tenemos un conductor que está acá, rodeándole a esta columna de acá. Esta columna de acá, tenemos un conductor que le está rodeando. Por la ley de Faraday, yo sé que acá adentro se va a formar un campo magnético. Yo sé que acá adentro se va a formar un campo magnético B. Si no estuviese este material de alta permeabilidad, estas líneas de campo tendrían esta forma que está acá. Tendrían una forma así, ¿verdad? De acá van a salir y acá van a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Así serían las líneas de campo magnético si no estuviese este material de alta permeabilidad acá. Pero acá tenemos material de alta permeabilidad. ¿Eso qué significa? Que las líneas de campo, en vez de seguir esa dirección, van a tomar la forma del material, van a tomar la forma de esto que está acá.
Entonces las líneas de campo, en vez de seguir la forma normal, van a seguir esta forma. Van a seguir esta forma que está acá. Y van a formar van a seguir esta trayectoria. Van a haber algunas líneas que probablemente salgan del material, pero van a ser muy pocas. En general, el flujo va a ser constante a través de esta figura. En general, el flujo, que es el producto de B por A, va a ser el mismo acá que acá. Esto es un circuito magnético. Se le llama circuito magnético porque yo puedo hacer siempre que el campo magnético circule a través de la sección transversal. Siempre puedo hacer eso. Yo puedo hacer que el campo magnético siempre circula a través de la sección transversal, ¿verdad? Yo puedo tener otras formas también, ¿verdad? Acá puedo tener la forma que quiera de mi circuito magnético. No puede ser, no necesariamente va a ser esta forma, ¿verdad? Va a tener la forma que quiera y el campo magnético siempre va a mantenerse dentro del circuito, no va a salir al espacio, al vacío. Ese es el concepto de circuito magnético. Acá el texto dice, ¿verdad?, que es un dispositivo donde las líneas de flujo magnético están canalizadas, las líneas de flujo magnético están canalizadas a través de un material generalmente ferromagnético, lo que hace que el campo magnético fluya casi exclusivamente por dicho material. Las formas de estos dispositivos varían dependiendo de su función, aunque nosotros trataremos circuitos con simetría simple, ¿verdad? Tales como esta, o donde acá tenemos, por ejemplo, un elemento más, o cosas así, ¿verdad? Nosotros no nos complicamos mucho con esta parte, porque realmente esto que está acá, su principal utilidad son en los transformadores, ¿verdad? Los transformadores es donde esto tiene más utilidad. Nosotros simplemente vamos a ver esto de manera rápida, o sea, no vamos a dar ejercicios muy complicados de esto, porque en ingeniería civil y ingeniería industrial nosotros no trabajamos diseñando transformadores, ¿verdad? Nosotros, cuando tengamos que usar un transformador, vamos a ver cuál es la capacidad que necesitamos y ya le mandamos a un ingeniero electromecánico para que diseñe el transformador, ¿verdad? O compramos uno que ya está hecho si es que ya hay el que necesitamos, ¿verdad? Lo único que vamos a necesitar nosotros es entender el concepto de los transformadores para poder aplicar, ¿verdad? No es que vamos a diseñar transformadores, pero tenemos que entender, ¿verdad?, para saber qué es cómo funciona. Bueno, entonces vamos a hablar de los elementos del circuito magnético. Tenemos el entrehierro. El entrehierro viene a ser el equivalente a las resistencias. Entonces, lo equivalente a las resistencias en los circuitos de corriente directa. Bueno, que todo tiene una equivalencia. Ahí no sé qué pasó. Se colocó por eso en mi computadora. Resistencia. Bueno, el entrehierro es una zona del núcleo en el cual, como dice su nombre, no hay hierro. O sea, es una zona donde hay un vacío. Por ejemplo, acá hay un vacío, ¿verdad? Hay un vacío. Acá vemos que hay un vacío, o sea, no hay entrehierro. ¿Qué va a pasar acá? Y las líneas de campo dijimos que se mantienen dentro del entrehierro. Pero acá algunas líneas de campo van a tener dificultad para pasar este espacio vacío que está acá. ¿Y por qué? Y porque dijimos que las líneas de campo tratan de seguir siempre la dirección del material con alta permeabilidad. Como el vacío tiene baja permeabilidad, lo que pasa acá es que pasamos de un material con permeabilidad mu alta a un material con permeabilidad mu que ya es baja. Entonces acá hay problemas para que circule el flujo magnético. Por lo tanto, acá en esta zona tenemos que pasar esto. Las líneas de campo quieren salir, quieren abrirse de circuito. Entonces, acá aparece un problema que es el problema de que la permeabilidad es baja. Como la permeabilidad es baja, acá hay una resistencia al paso del flujo. A eso se le llama entrehierro. Es una zona donde el camino del flujo magnético sufre un salto de discontinuidad que se traduce en una zona de baja permeabilidad. Lo que sería una baja conductividad en los circuitos de corriente directa, ¿verdad?
el inverso de la resistencia es la conductividad. Si tengo baja conductividad, tengo alta resistencia. Acá tengo baja permeabilidad, por lo tanto tengo alta resistencia al flujo magnético. Luego está la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, como probablemente ya estén imaginándose, es el equivalente a la fuerza, ¿cómo se llama? A la FEM de movimiento, a la fuerza electromotriz. Bueno, es el equivalente a la FEM, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz es el equivalente a la fuerza electromotriz. Es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito. Y, ¿verdad? Acá, ¿qué es el efecto? ¿Quién acá origina el flujo magnético? El flujo magnético origina este conductor que acá está rodeando a esta columna. Entonces, la fuerza magnetomotriz escribimos en función a esta intensidad de corriente y al número de vueltas que tenemos acá. Entonces, la fuerza magnetomotriz vamos a definir simplemente como el producto de I por N. Simplemente I por N. Así nomás definimos. ¿Por qué? Porque de eso depende. Depende del número de la intensidad de corriente y de el número de vueltas. Después vamos a ver cómo relacionamos con el campo magnético. Simplemente escribimos así para tener una relación de estos dos productos, ¿verdad? Como de esto depende el flujo, entonces voy a llamarle a esto fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y después voy a ver cómo calculo el campo magnético a partir de F. La fuerza magnetomotriz es simplemente N por I, que también es igual a la integral del campo magnético por diferencial L. ¿Por qué? Porque acá realmente a H le llama campo magnético, que sería lo mismo que D, ¿verdad? H sería lo mismo que D. Normalmente le llamamos B nosotros por acá en este material le llamamos H. Si se acuerdan, la FEN aquí era igual. La FEN es igual a la integral de el campo eléctrico por diferencial L. Entonces la fuerza magnetomotriz es igual a la integral de B por diferencial L. ¿Por qué? Porque todo es simétrico en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, acá realmente realmente acá vamos a ver cómo les. Este entre hierro sería como la resistencia, ¿verdad? Pero realmente la resistencia nosotros esto sería más bien en vez de llamarle resistencia a esto sería la resistividad en lo que serían los circuitos de corriente directa. La resistividad sería esto realmente. ¿Por qué? Porque la resistencia, si se acuerdan, en circuitos de corriente directa era R igual a ρ por L sobre A. Simplemente estamos haciendo una equivalencia, no quiere decir que sea lo mismo, ¿verdad? Simplemente es lo equivalente a eso. ¿Verdad? Para tener la resistencia tengo que multiplicar por la longitud y dividir con el área, ¿verdad? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, si entre hierro decimos que es la resistividad, o sea, es lo equivalente a la resistividad, la reluctancia realmente es lo equivalente a la resistencia. Porque la reluctancia ya tiene en cuenta la longitud de ese entre hierro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que el entre hierro es más chico o es más grande? ¿Verdad? Depende del tamaño del entre hierro para tener reluctancia. Y acá también se va a cumplir esto, ¿verdad? Se cumple que, si se acuerdan, vamos a llamarla R realmente el equivalente a la resistencia, que ya depende de la longitud del entre hierro. Si se acuerdan, la resistencia en circuitos de corriente directa era, o mejor dicho, V era I por R. Y V que era, bueno, la FEM, vamos a llamarla, ¿verdad? La FEM era I por R. Ahora, la fuerza electromotriz va a ser el flujo por el campo magnético. Bueno, acá dice mal, ¿verdad? El flujo realmente tiene que ser así, ¿verdad? Realmente aquí le llama H, que es simplemente el campo magnético, ¿no? Es la fuerza electromotriz. Aunque acá creo que hubo un error en la fórmula. Ah, no, está bien, está bien, está bien. El flujo, que es esta fórmula, por la reluctancia, que es una R en cursiva. Ahí está.
el flujo, la fuerza magnetomotriz es una F en cursiva, también voy a tratar de hacer la F en cursiva, así, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz es el flujo por la reluctancia, así como la fuerza electromotriz es la intensidad de corriente por la resistencia. La reluctancia ya tiene en cuenta el tamaño del entrehierro. La reluctancia es debido al entrehierro. Pasa nomás que en circuitos de corriente directa, acá, esto sería el equivalente a una resistencia. Ahora, bueno, en circuitos de corriente directa, pues siempre ya escribimos, acá escribimos ya R, ¿verdad? Le llamamos a esto ρ por L sobre A, ¿verdad? Que sería la R. Bueno, y acá básicamente los dos son la misma cosa, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Solamente que esto es esto que está acá tiene en cuenta la resistividad del material, ¿verdad? Nosotros probablemente vamos a escribir R nomás ya, ¿verdad? Que la reluctancia nomás ya, ya no el tamaño entre R, ¿verdad? Depende de la resistividad, si te da ya a veces la reluctancia o el tamaño del entre R, después sacar la reluctancia, ¿verdad? Entonces, acá también se cumple esta ecuación, la equivalente a esta anterior, ¿verdad? No se preocupen, después vamos a un resumen de todas las equivalencias. La fuerza electromotriz es esto que está acá. Y como esto dijimos que era recién, acá en la diapositiva anterior dijimos que era igual a la integral de BB por DL, también es igual a la integral de BB por DL, ¿verdad? Acá le llama H a L. ¿Verdad? Lo mismo llamarle H o B. ¿Verdad? Acá le llamo H, por lo tanto, él le llama H, ¿verdad? Pero da lo mismo que sea H o B. En muchos libros le llaman al campo magnético H. En este libro aparentemente sí le llaman, ¿verdad? Bueno, la resistencia de un núcleo, acá esto es lo que les decía. Esto era lo que les decía hace 2 segundos. Y lo equivalente en circuitos de corriente directa era que la resistencia es igual a ρ por L sobre A, ¿verdad? Bueno, donde esto era la resistividad y esto era la resistencia, ¿verdad? Entonces en circuitos de corriente directa. Ahora no trabajamos en circuitos de corriente directa, trabajamos en circuitos magnéticos. Acá tenemos que la reluctancia es igual a la longitud del entrehierro sobre mu, que es la permeabilidad. Bueno, en realidad esto es para cualquier tramo, ¿verdad? No para el... O sea, vamos a aclarar las cosas. La reluctancia no es solamente para el entrehierro, ¿verdad? Si yo tengo, es para cualquier material, ¿verdad? Acá esto es necesariamente... Acá, a ver, acá quiero aclarar porque si no se va a complicar. La reluctancia depende de la permeabilidad magnética. Realmente la mayor reluctancia se va a dar acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos un material de baja permeabilidad, por lo tanto, acá va a haber una alta reluctancia. ¿Por qué? Porque en la fórmula de la reluctancia mu está abajo. A diferencia, ahí sí hay una diferencia con la parte de circuito de corriente directa. En la parte de circuito de corriente directa, la resistividad está arriba. Por lo tanto, cuando mayor resistividad, mayor resistencia. Acá la permeabilidad está abajo. Por lo tanto, a mayor permeabilidad, menor resistencia, perdón, a menor permeabilidad, mayor resistencia, ¿verdad? Cuando mu baja, la reluctancia aumenta, ¿verdad? Esta zona es la que tiene una mu más baja. Por lo tanto, en esta zona, la reluctancia va a ser máxima. Pero en esta zona, nosotros vamos a considerar también una reluctancia interna, ¿verdad? Así como teníamos en los circuitos de corriente directa, teníamos resistencias internas, acá también vamos a tener en cuenta una reluctancia interna debido a esta zona que también tiene una cierta reluctancia, aunque es mucho más baja a la que tenemos en el entrehierro. En el entrehierro es donde hay la mayor reluctancia, mientras que en esta zona hay una reluctancia, pero es simplemente un poco menor a la que en el entrehierro. Por eso acá en la fórmula vamos a hacer simplemente para una mu genérica. Para una mu genérica, ¿verdad? Que después va a ser el producto de esto que se llama constante magnética por mu sub 0, por el área de LC, ¿verdad? Es lo mismo que esto, solamente que acá mu viene abajo, por el área, ¿verdad? Y esto realmente es para cualquier elemento, ¿verdad? Podemos tener una reluctancia del circuito ferromagnético en sí, ¿verdad? O sea, de la parte que es el núcleo y también del entrehierro, ¿verdad?
Acá simplemente si es el antihierro, multiplicamos por 1. Entonces la reluctancia de un tramo, y acá habla de tramo, no habla solamente del entrehierro. ¿Por qué habla de un tramo? Porque él está hablando de manera genérica, ya sea del entrehierro o del hierro. De un núcleo magnético de permeabilidad μ0 con longitud L y área transversal AC. ¿Verdad? Se calcula haciendo esta expresión que está acá, que es exactamente lo mismo que esto, solamente que μ viene abajo. ¿Verdad? De hecho que esto también se puede escribir como esto que está acá. También se puede escribir como, se puede escribir en función ¿cómo se llama? Se puede escribir en función a lo que nosotros no vimos realmente, que es la conductancia y la conductividad. No, habíamos dado en la conductancia y la conductividad, pero dimos en forma teórica nomás, no dimos con ejemplos numéricos. No, bueno. Eso, por ejemplo, se mide en Siemens. En electro... ¿Cómo se llama la materia que viene después de esto? En electrotecnia se dan bastante ejercicios donde en vez de usar ρ se usa la conductividad, porque muchos de los proveedores usan conductividad en vez de resistividad. Entonces, se usa ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso postura general. Bueno, después tenemos otro elemento que es la curva de magnetización. Bueno, acá tenemos algo bastante interesante. Acá yo les dije algo mal hace rato. Bueno, realmente V y H no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. Hay una relación entre V y H. Yo acá me equivoqué. Acá yo les dije que esto ya era de lo mismo y no son lo mismo realmente. Acá estamos a llamarle H nomás, porque en realidad no son lo mismo. Eso, si estaban escribiendo, borren ahí, no es lo mismo V que H. Son diferentes. V y H no es lo mismo. H, ¿qué es? La definición de H. H se le llama vector de magnetización. Y hay una relación, acá le llama intensidad de campo magnético, ¿verdad? Nosotros a intensidad de campo magnético le estamos llamando V. Pero la intensidad de campo magnético dentro de un material ferromagnético no es directamente el campo magnético, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque en los materiales ferromagnéticos se da algo de que se amplía el campo magnético, ¿verdad? O sea, si es que no estuviese yo tengo acá, ¿verdad? Si yo tengo acá un conductor y acá no hay nada, y bueno, acá lo que es más es V, ¿verdad? Pero si yo meto esto dentro de un material ferromagnético, esta vez se multiplica por un número y eso es H, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque al estar dentro de un material ferromagnético se amplía el valor de la V, ¿verdad? Es lo mismo que hacíamos antes de que μ es igual a μ sub 0 por K, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un campo eléctrico dentro de un campo eléctrico y dentro de este campo eléctrico tengo un dieléctrico? Bueno, ahí pasaba que el campo eléctrico se reducía en K, ¿verdad? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá simplemente acá le llamo con nombres diferentes a cuando está dentro de un material, ¿cómo le llamo? Dentro de un material ferromagnético. Simplemente le llama que H es igual a un valor por V, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se amplía debido al efecto de el material ferromagnético, ¿verdad? Y acá vamos a ver eso con curvas para diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Estos tipos de materiales pueden encontrar mejor ¿cómo le llamamos? En la teoría, ¿verdad? Que hay diferentes curvas, ¿verdad? Hay materiales, estos valores son los materiales de la permeabilidad magnética. Y estos materiales dependen de muchas cosas, ¿verdad? Los materiales que son menos permeables que el vacío, o sea, los que tienen permeabilidad μ sub d, se comportan de esta manera, ¿verdad? Simplemente si tengo un mayor campo, tengo un mayor vector de magnetización, ¿verdad? Simplemente la relación es lineal, ¿verdad? Porque esto que está acá, ¿cómo se describe
esta expresión, ¿cómo se escribe realmente? Se escribe como B igual a mu sub D por H, ¿verdad? Así nomás. Cuando mayor es la mu, mayor es la B. Sencillo, ¿verdad? Así de manera directa. Simplemente así, ¿verdad? Mu por D es igual a H, ¿verdad? Que sería lo mismo que mismo trato, ¿verdad? De que es como que E sea igual a E sub 0 sobre K, ¿verdad? Es una relación lineal, ¿verdad? Bueno, realmente acá era al revés. Acá era E. Bueno, podemos hacer así también. La E igual a E sub 0 sobre K, ¿verdad? En la parte comparando con los circuitos de corriente directa. Es simplemente eso, es hacer que B sea igual a mu por H. Pero acá tenemos que hay un cierto tipo de material donde no pasa. Por eso lo que no es exactamente, no se hace nomás como circuito de corriente directa, donde no se le llamaba de otra forma al campo eléctrico como cuando estaba dentro del eléctrico, ¿verdad? Acá, ¿qué pasa? Acá pasa que no es siempre esta la relación. Bueno, es esta relación, pero esto no es lineal, ¿verdad? Esto de acá, si es F, no es lineal, entonces no directamente siempre esto proporcional a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es proporcional, pero no es proporcional de forma lineal, es proporcional de acuerdo a esta curva. Entonces, simplemente eso, ¿verdad? Acá no es tan sencillo, no es que siempre multiplico y ya está, ¿verdad? No es que hay una relación lineal, sino que se usan curvas para eso, que acá no tengo, ¿verdad? Pero lo que se hace, hay un ejemplo más adelante de cómo aplicar esto. Lo que se hace acá es que ya no aplicamos directamente así, sino que entramos con la curva, ¿verdad? Que esto va a tener diferentes valores acá, que vamos a ver después una curva como ejemplo, y de ahí sacamos el valor del campo magnético. Usando la curva, ¿verdad? Porque ya tenemos ya curvas que relacionan H con B, dependiendo del material, ¿verdad? Porque esto va a tener acá diferentes mu, ¿verdad? Acá van a haber más mu realmente, acá se muestra de una forma genérica. De que hay tres tipos de mu, ¿verdad? Mu sub D es la mu debida a materiales diamagnéticos. ¿Qué son los materiales diamagnéticos? Son los materiales que tienen una menor permeabilidad que el vacío. Estos son los materiales ferromagnéticos, que son los buenos elementos para los transformadores, que son materiales que tienen una mayor permeabilidad al vacío. Y estos son los materiales ferromagnéticos. Voy a escribir acá, estos son los ferromagnéticos. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? Son aquellos que no tienen una relación lineal. Esto era paramagnético. Esto era el diamagnético. Y este era el vacío. Y este era el diamagnético. Este es dia, este es para, este es ferro. Bueno, y acá lo que decía es, ahora, el material magnético del cual se elabora el núcleo del circuito puede presentar un comportamiento lineal. Después, así en ese caso, mu sub r es constante para cualquier valor de h, ¿verdad? Como también puede tener un valor no lineal donde la permeabilidad va a ser una función de h y la densidad de flujo magnético B. Bueno. Bueno, tenía una curva como ejemplo. Adelantar, aquí está. Y acá, por ejemplo, bueno, estoy adelantando el ejercicio más adelante, ¿verdad? Por acá H le ponen esta unidad de medida, que es A por espira sobre metro. Y para tener el campo magnético, simplemente con las curvas, con el valor de H, sacas la A, ¿verdad? Que esta curva ya es para un cierto material. Entonces, simplemente así, ¿verdad? Vos teniendo la H, entras en la curva y sacas el campo magnético equivalente. Simplemente haciendo eso, ¿verdad? Con la H, te vas a la curva y sacas B, que es la densidad del flujo magnético, que es lo que nosotros calculamos. Acá le llaman densidad del flujo magnético, bueno, acá en este libro nomás es un poco confuso, ¿verdad? Porque nosotros a B le llamamos generalmente campo magnético y le llama densidad, nosotros a densidad le llamamos
a esto, a B sobre A ya. Entonces acá, para el próximo año ya cambiarle y voy a poner acá intensidad. Y a H le llama intensidad de flujo magnética, entonces ahí un poco capaz, o sea, un poco confuso, ¿verdad? Pero bueno, ya les estoy explicando por la unidad de medida, se dan cuenta ya que está en Tesla, por lo tanto, al estar en Tesla tiene que ser campo magnético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo no es Tesla su unidad de medida, es Weber, que es Tesla sobre área, ¿verdad? Que es. Bueno, podemos ver algún ejercicio en cómo aplicar esto, ¿verdad? Bueno, y acá un resumen nomás de la equivalencia. La ley de Ohm, que dijimos que era FEM igual a I por R, ¿verdad? Que es lo que está ahí. Solamente que en vez de llamarle FEM le llamo B, ¿verdad? Pero da lo mismo. A esto su equivalente se le llama ley de Hawkinson, que es la F igual al flujo. Y este flujo realmente, vamos a ver después qué es. Bueno, el flujo sí, ¿verdad? No hay problema del flujo por la R, ¿verdad? El flujo creo que ya vimos las fórmulas hace rato. Flujo. Acá está la relación, ¿verdad? Entre el flujo, acá está la relación, ¿verdad? Podemos decir que el flujo es igual a la relación entre la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, ¿verdad? Después está la reluctancia, que es L sobre S, ¿verdad? Acá S es el área a veces es S, a veces es A, ¿verdad? Dependiendo del libro. El equivalente a la resistencia. También podemos aplicar, esto realmente casi no vamos a aplicar porque no vamos a usar, ¿verdad? Pero también se cumple que la ley de Kirchhoff para el voltaje se cumple para los dos, ¿verdad? Acá, ¿cómo escribimos esto? Ahora, esto es I por R es igual a la sumatoria de la FEM, ¿verdad? O sea, B1 más B2 más B3, etcétera, ¿verdad? Bueno, y también se cumple, obviamente, que el flujo por la reluctancia es igual a N por I más N por I2 más N por I3, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Y porque, así lo quiso Dios, ¿verdad? Porque se cumple. Después está la ley de Kirchhoff, también se va a cumplir, ¿verdad? Si yo tengo un nudo de un circuito magnético, el flujo que entra es igual al flujo que sale, ¿verdad? Las reluctancias en serie se suman de manera exactamente igual a las resistencias en serie y las reluctancias en paralelo se suman de manera igual a las resistencias en paralelo. O sea, se cumple todo acá. Todo lo que se cumplía con circuitos de corriente directa se cumple de vuelta con los circuitos de campo magnético. Y como resumen, que realmente esto que está acá no vamos a usar, esto que está acá no vamos a usar, esto que está acá no vamos a usar, esto que está acá no vamos a usar. Vamos a usar esto que está acá nomás. Bueno, este sí es vamos a usar. Estos dos, este sí vamos a usar. Este vamos a usar, este vamos a usar. Por el resto no vamos a usar. Esto es lo que vamos a ver. La fuerza electromotriz, el equivalente a la fuerza magnetomotriz, la intensidad de corriente equivalente al flujo magnético, la resistencia ómnica equivalente a la reluctancia y la sumatoria de intensidad de corriente equivalente a la sumatoria de flujo magnético. Acá, por ejemplo, ¿cómo calculamos la I? Y acá hacemos lo siguiente, ¿verdad? Para este ejemplo que está acá, yo tengo acá una reluctancia de esta columna lateral. Tengo acá la reluctancia C sobre 2, reluctancia C sobre 2 y una reluctancia lateral. Y acá una RG, que es debido a este material que está acá. Por aquí un material diferente nomás. Entonces lo que hacemos acá es simplemente decir que esto es equivalente a esto, ¿verdad? Esto que está acá, es equivalente a esto. Esta reluctancia de esta columna, equivalente a esto. Esto es eso. Ahora, estoy con colorcitos ya que tengo colorcitos. Esta reluctancia lateral es equivalente a esta resistencia lateral. Después, esta reluctancia es debido a la columna central, por eso la C, es equivalente a esta de acá. Como acá es sobre 2 y acá es sobre 2, acá suman los dos y tenés RC, ¿verdad? Y luego,
esta reluctancia que está acá, debido a este entre hierro, que no necesariamente tiene que ser vacío, ahora puede ser un material diferente nomás, este que está acá. Y la reluctancia debido a la columna de la derecha, que es esta que está acá, es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, que tengo un circuito exactamente equivalente. ¿Y cómo calculo la I1, por ejemplo? Y simplemente estos dos van a estar en paralelo, ¿verdad? Este y este van a estar, estos dos van a estar en serie, RC con RG. Como están en serie, yo puedo agarrar y sumar sus resistencias, ¿verdad? Entonces lo que hace acá es suma RC más RG. Acá ya hace ya el complejo nomás, ¿verdad? Acá ya es el suma en serie esto y esta columna suma en paralelo con la columna de la derecha. Y eso suma en serie con RLT, ¿verdad? Y eso te da una resistencia igual a esto que está acá, que ustedes ya saben calcular de memoria a esta altura, ¿verdad? Y eso simplemente sería si fuese un circuito de corriente directa. Como estamos hablando de un circuito magnético, la fuerza magnetomotriz se reemplaza por la intensidad de corriente por el número de vueltas dividido la reductancia. Eso te da el flujo magnético. O sea, exactamente lo mismo que circuitos de corriente directa, nomás lo que ya vemos, ¿verdad? Simplemente el mismo concepto, solamente que para otro material, pero todas las fórmulas se siguen cumpliendo, ¿verdad? Acá lo mismo, acá otro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos ya acá esto que está acá es equivalente a esto. Esta RC2 más RG es equivalente a esto, está en serie, ¿verdad? Y estos dos quedan en paralelo, ¿verdad? R de acá, R de acá. Y eso simplemente transformamos a esto, ¿verdad? Que ustedes ya saben hacer a estas alturas, ¿verdad? Esto está en paralelo con esto, y está en serie con este. Entonces te da esto que está acá, y entonces sacas esto que está acá directamente, ¿verdad? Y tenés la I. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de esto, ¿verdad? Vieron que es bastante similar a lo que vimos ya circuitos de corriente directa, ¿verdad? Por eso esta acá no tiene mucha complicación. Y si es que esto sale en el examen, tampoco va a tener mucha complicación el ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de acá no hace falta que sean expertos en esto, ¿verdad? Simplemente tienen que saber y tienen que conocer, ¿verdad? Si es que el día de mañana, por alguna razón, tienen que, para un edificio, para una fábrica, tienen que tener un transformador, tienen que saber cómo funciona el transformador, ¿verdad? Bueno, y todavía no vimos cómo funciona el transformador, ¿verdad? Esa vamos a ver la semana que viene. Esto es simplemente para que sepan, o sea, este capítulo que está acá, es para que sepan cómo son los circuitos magnéticos. Porque la semana que viene, bueno, no sé si la semana que viene ya, porque la semana que viene el parcial, entonces capaz que no repaso, ahora. Bueno, el siguiente capítulo es el de inductancia. Y las inductancias, acá tenemos una inductancia. ¿Cómo se usa esto en la vida real? En la vida real lo que se hace, ¿para qué nos sirve esto en la vida real? Porque en la vida real lo que pasa es que acá se conecta otro circuito, acá se conecta, eso vamos a ver la semana que viene, pero acá les estoy adelantando más ya para que vean para qué damos esto ahora. Acá se conecta, y esto sí van a entender, van a ser ustedes, acá se conecta otro circuito. Entonces, como acá hay un flujo magnético, ese flujo magnético va a pasar a través de este agujero y acá va a generar una FEM inducida, o sea, va a generar una intensidad de corriente. O sea, realmente acá se genera un campo magnético, ese campo magnético viene acá, pasa por este agujero y acá genera una FEM inducida y acá hay otra intensidad de corriente. Y esta intensidad de corriente va a ser diferente a esta intensidad de corriente inicial. O sea, yo acá puedo hacer que por este circuito circule corriente sin pasarle corriente directamente, ¿verdad? Y eso es un transformador. Acá esta intensidad de corriente entre estos dos elementos. Acá hay una FEM 1 y acá sale una FEM 2. Eso entonces es una transformación de un voltaje a otro voltaje. Entonces para eso se usa esto, para transformar voltajes. Ahora nosotros todavía no vamos a ver eso, pero vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Simplemente para poder dar eso, primero tienen que saber qué es un circuito magnético, porque si no saben qué es un circuito magnético, no van a entender. Entonces, por eso damos de eso hoy, ¿verdad? Entonces, de manera rápida, vamos a ver ejercicios, simplemente para entender los conceptos, ¿verdad? Y la utilidad en sí, van a ver la clase que viene con el siguiente contenido, ¿verdad? Que es el de circuitos, la inductancia que ya tiene que ver en los transformadores. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, cualquier cosa, consulten. En la figura se muestra
un núcleo ferromagnético cuya profundidad es de 5 centímetros. Hallar la corriente que produciría un flujo de 0,5 Weber. Y en estas circunstancias, ¿cuál es la densidad del flujo magnético en la parte superior del núcleo? Supongo que la permeabilidad magnética del núcleo es de 800. La permeabilidad relativa debería ser ahí, ¿verdad? Porque no unidad media ni nada. Bueno, tenemos acá un núcleo ferromagnético. Profundidad 5 centímetros significa que acá la sección transversal tiene 5 centímetros, ¿verdad? Acá esto, si yo corto acá, esto de acá tiene 5 centímetros. Eso significa que tiene una profundidad de 5 centímetros, ¿verdad? Esto puede estar en 3D. Entonces así, esto está así, ¿verdad? Así. Bien. Ahorrar más, pues ya entienden ya lo que les digo. Bueno, tiene 5 centímetros de profundidad. La corriente que produciría un flujo de 5 Weber es lo que tenemos que calcular, ¿verdad? O sea, tenemos que calcular el valor de esta I. El valor de esta I. Este flujo es 0,005 Weber. Bueno. Lo primero que hay que hacer es, siempre en un ejercicio de esta clase, siempre lo primero que hay que hacer es calcular la reluctancia. Acá, el ejercicio me parece que nos dice, sí nos dice, ¿verdad? Acá no hay un entrehierro. No hay un entrehierro. No hay entrehierro. Por lo tanto, la reluctancia va a ser solamente la reluctancia interna. Entonces hay que calcular la reluctancia a cada tramito. A cada tramito, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Ya hacemos por parte, ¿verdad? Acá vamos a tener un tramo 1, acá vamos a tener un tramo 2, acá un tramo 3 y acá un tramo 4. Primero vamos a comenzar. La reluctancia para el tramo 1 va a ser R1 igual a la longitud 1 sobre mu por el área 1, ¿verdad? La longitud 1, ¿cuánto vale? La longitud 1 vamos a calcular haciendo lo siguiente. Va a ser 15 y vamos a calcular esto hasta la mitad. Por lo tanto, va a ser 0,15 más 0,15 sobre 2 más 0,15 sobre 2, ¿verdad? Que sería más 0,75 más 0,75. Y esto divide la permeabilidad, que este 800 realmente es la relativa, entonces va a ser 800 por la permeabilidad del vacío, que era 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Por el área. ¿Y el área cuánto vale en esta parte de acá? ¿El área acá cuánto vale? Y el área acá, si es que me mismo acá, el área transversal va a ser esto de esta acá, que es 10 por la profundidad, que es 5, ¿verdad? O sea, va a ser 0,10 por 0,15, ¿verdad? Y esta R1 tiene un valor de 0,10 por 0,15 y es mal ya. 0,5 nomás es, porque 0,5 nomás es la profundidad. 0,10 es acá, yo quiero esta sección transversal de acá. Esta profundidad es 5 y esto que está acá es 10. Por lo tanto va a ser 5 por 10, ¿verdad? 0,10 por 0,5. Y eso que está ahí sale 5.9683. ¿En qué se mide la reluctancia? La reluctancia se mide en amperes por vuelta sobre Weber. ¿Y por qué? Porque esta era la unidad de nuestra FEM, ¿verdad? De nuestra REM realmente, ¿verdad? Nuestra REM. De nuestra FEM. Nuestra no llamamos FENAC. También es equivalente a FEM, ¿verdad? Porque fuerza magnetomotriz, no sé cómo abreviar eso, no se puede abreviar como FEM. Porque es FMM. FMM. Sería. FMM, ¿verdad? Contra FMM, esto es ¿verdad? ¿Y esto en qué unidad? Recién dije en qué unidad está. Esto está en vuelta por ampere
sobre Weber. Y hay que hacer lo mismo para cada tramo, ¿verdad? Para el tramo 2, la reluctancia va a ser R2 igual a la longitud 2, que va a ser 0,20 más 0,5, que va a ser 0,25, ahora porque está a la mitad hay que hacer, más 0,05, y eso dividido 800 por 4pi por 10 a la menos 7, por este ancho que es 0,15, por la profundidad que es 0,05. Esto da el número que les voy a decir que sale, a ver cuándo sale esto. Esto sale Esto sale 36.473 amperes por vuelta sobre Weber. Así. Después, este que está acá, era el 3, ¿verdad? Este tramo que era el 3, no va a ser igual a este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ancho es diferente. Va a ser R3, o sea, la reluctancia 3, igual a 0,15 dividido 2, que es 0,75, porque hasta acá nomás, ¿verdad? Más 0,15, acá tiene que ser un 0 más. 0,075 más 0,15 más 0,075 sobre 800 por 4pi por i a la menos 7 por por este espesor que es 5 por 0,05, ¿verdad? Porque la profundidad también es 5. Eso da 119.366 amperes por vuelta sobre Weber. Sobre W. Bueno. Y R4 es lo mismo que R4 si es igual a R2 porque tiene el mismo espesor y tiene la misma profundidad y tiene la misma longitud, ¿verdad? R4 va a ser 0,05 más 0,20 más 0,25. Ahora, porque tiene que ser desde acá hasta acá hasta acá, ¿verdad? 0,5, 0,20, 0,025, ¿verdad? Sobre 800 por 4pi por i a la menos 7 por 0,10 por 0,5, ¿verdad? Perdón, 0,15 de este ancho. Y la profundidad 0,05. Y esto da 3,6473 amperes por vuelta sobre Weber. Entonces la reluctancia total puede ser haciendo R1 más R2 más R3 que ya tengo en el horno. Voy a sacar como ya del horno, que es la suma de todo, que da 251.995 amperes por vuelta sobre Weber. Y ya está. Pero yo quiero I. ¿Cómo calculo I? Y yo sé que I es la fuerza magnetomotriz. Perdón. Yo sé que la fuerza magnetomotriz. Ahí no sé qué pasó. Bueno, calma. Espero que no se apague mi computadora porque se colgó. Yo traje acá mi pantallita. Ahí está. Fuerza magnetomotriz igual a cada vez que se vuelve mi pantallita. Yo tengo miedo de que se apague mi computadora porque se cuelga mi pantallita y se va toda la vez. Fuerza magnetomotriz es igual a el flujo magnético por
la reluctancia ahora, total. De acá yo que puedo sacar, y acá no puedo sacar nada, ahora puedo sacar, tengo ya el flujo. Yo tengo acá la fuerza magnetomotriz, que es 0,05, ¿verdad? Acá está el flujo, por 2,51995. Que mi fuerza magnetomotriz, este, que está ahí, que voy a mirar cuánto está, voy a sacar el horno, ¿cuánto está? Esto va a ser, no me diga que no calculé, acá está, 1259,9 ampere por vuelta. Y están ampere por vuelta porque es que dice multiplica ampere vuelta sobre Weber por el flujo, y el flujo está en Weber, entonces se queda ahí, ¿verdad? Y yo sé que N por I es la fuerza magnetomotriz, entonces I va a ser la fuerza magnetomotriz sobre N. N del dibujo vale 500, porque hay 500 vueltas. Por lo tanto, ahí me quedé ya sin espacio luego, esto va a ser igual a 1259 sobre 500, y eso da una I igual a 1259 sobre 500, es igual a 2,5 amperes. En conclusión, yo necesito 2,5 amperes circulando acá para que acá se produzca un flujo magnético de 0,05 Weber. Simplemente eso, ¿verdad? Nada complicado. Y generalmente en circuitos magnéticos, este nivel no vamos a complicarnos. Más que esto, no vale la pena complicarnos para la utilidad que vamos a darle nosotros a esto que está acá. ¿Hay alguna duda sobre esto? Pero la pregunta no era, y la pregunta era la densidad del flujo magnético que tenemos. Calculamos ahora. Ya no terminé el ejercicio. Tengo que duplicar esto. Ya no terminé el ejercicio. No era la pregunta. La pregunta era la pregunta es ¿cuánto vale H? No, ¿cuánto vale B? Es la pregunta, ¿verdad? Acá tenemos que unificar nuestros términos, ¿verdad? Porque, bueno, podemos llamarle, realmente densidad de flujo magnético es lo mismo que campo magnético. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es flujo magnético? Flujo magnético es V sobre A, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a ser la densidad del flujo magnético? Y va a ser V sobre A por A igual a V otra vez, ¿verdad? Densidad de flujo magnético es lo mismo que campo magnético. Sí, densidad de flujo magnético es lo mismo que campo magnético. Esto que está acá, por eso les dije, por eso acá le llamaba acá. Acá le llama densidad de flujo magnético. Entonces está bien que le llame V. Solo me diga que tiene que ser su flujo haciéndose, ¿verdad? Porque dice, si la densidad del flujo, como el flujo ya es V sobre A, entonces la densidad del flujo va a ser A, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sería la integral del flujo sería multiplicar esto por el diferencial área, ¿verdad? Pero como esto ya es V sobre A, si yo multiplico esto ahí, me queda otra vez esto, ¿verdad? Me queda que es V. Entonces, la densidad del flujo magnético, está bien que llamarle V a eso. El campo magnético es V, y la densidad del flujo magnético también es V, ¿verdad? Porque la densidad del flujo magnético es la integral de V dividido A, es V otra vez, ¿verdad? Para mí no más, bueno, le vamos a llamarle así porque les va a confundir. Vamos a llamarle campo magnético, ¿no? Porque, bueno, a veces Volpe le pone también. Ese es un problema que siempre en el examen, que a veces el profe o los profesores de teoría le llaman de diferentes maneras. Ustedes tienen que saber cómo se le llama al campo magnético, ¿verdad? Si le dice vector inducción magnética, vamos a escribir acá. Esto tienen que anotar en un espacio. A ver cómo se le llama. Se le llama vector campo magnético, ¿verdad? Que es el que a ustedes más les gusta. Vector campo magnético.
A la vez también a veces en los exámenes se le llama vector inducción magnética, porque también se le llama así, no en el examen, se le llama luego así ahora. Hay muchos libros que le llaman así. Y también, como en este libro del que sacamos este ejercicio, ahí se le llama densidad de flujo magnético. O sea, a la vez se le puede llamar de cualquiera de estas formas. Se le puede llamar así, se le puede llamar así o se le puede llamar así. El vector de campo magnético, el vector de inducción magnética o el vector de densidad de flujo es de flujo magnético, todos son B. Todos son B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estamos de acuerdo. Y acá, ¿cómo yo puedo sacar B en esta parte? Y como yo ya tengo el flujo, ¿verdad? Para que me voy a complicar, si yo ya tengo el flujo, si yo ya sé que el flujo es 0,05 Weber, simplemente puedo decir que el flujo es igual a que el campo magnético es B por A, ¿verdad? Y ya está, no me complico, ¿verdad? O si me quiero complicar, digo que es la integral del flujo por diferencial área. Pero esto es constante, entonces me queda otra vez flujo por área, ¿verdad? Y esto que está acá, el flujo de 0,05, no sé por qué. Ah, el flujo yo tenía ya. ¿Y por qué hice todo eso? Eso que está ahí tenía ya el flujo. Y no me pedía también. Está bien, el enunciado. Para mí que el enunciado no era el que tenía que traer acá ahora. Para que yo calcule la I si no me pedía la I. Bueno, no sé, el enunciado debía haber pedido también la I, ¿verdad? Porque si no es muy fácil. Acá realmente B es. Esto ya acá les dije mal, ¿verdad? Todo acá se va. Esto no es así. Tan, 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 tan. Acá, ahí se mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fórmula no es así. La fórmula es que el flujo lo que es la integral de B por diferencial área. Y esto acá, como esto es constante, queda acá B por área, entonces B es el flujo sobre el área. Ahora acá nadie me dijo nada, pero estaba haciendo al revés, ¿verdad? El flujo es B por A, no es al revés. Yo dije al revés. Porque ahí lo que va a hacer, ahí lo que va a hacer densidad del flujo, lo que va a hacer dividido el área, ¿verdad? Porque tiene que ser dividido para que sea densidad. Y esto es igual a 0,05 sobre 0,5 por 0,15, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque me piden esta parte de acá, en la parte superior del núcleo. Y ahí divido nomás y ya está, ¿verdad? No sé para qué tanto protocolo porque no hacía falta calcular la reluctancia. Pero igual no está de más mostrar cómo se calcula la reluctancia, ¿verdad? No pedía la intensidad corriente ni la reluctancia. Simplemente hay que ir este con este y ya te da el flujo magnético, ¿verdad? Que es 0,67 y este sí está en Tesla, porque este es B. Bueno, igual no está de más calcular, acá calcular y también, como le anuncié ahora, porque eso es lo que era lo nuevo, ¿verdad? Esto de acá ustedes ya sabían, que ustedes ya sabían esta fórmula la semana pasada, que el flujo es la integral de P por diferencial área. Bueno, y está bien, ¿verdad? Este es flujo magnético. Vamos a repetir de vuelta. Esto que está acá, ¿qué es? Esto que está acá se llama flujo magnético, ¿verdad? Eso estamos todos de acuerdo. Si yo divido algo con su área, ¿qué tengo? Y tengo la densidad. Por lo tanto, la densidad del flujo magnético es el campo magnético, ¿verdad? Si yo divido el flujo magnético con el área, tengo de vuelta el campo magnético. La densidad del flujo magnético termina siendo el campo magnético otra vez. Lo que está acá, anótenlo, ¿verdad? Por su mano en el examen. Bueno, otra vez se desconectó ahí. Cada vez que se desconecta mi pantallita, rezo para que no se apague mi computadora porque se quiere apagar. No se apaga. Yo no sé cuál es el problema de esto porque funciona perfectamente cuando nos estamos dando clases.
Profe, Sí, pues sí. para para la longitud, ¿por qué se consideraba la mitad nomás en los extremos? Y porque se considera que el flujo pasa por el medio, supuestamente. Porque viste que pasa, no, pasa una parte por acá y una parte por acá, ¿verdad? Pero siempre cuando hacemos flujos, tomamos la mitad del área, generalmente. No tomamos los extremos, o sea, consideramos que la mayor parte está pasando por el medio. Entonces consideramos esta longitud nomás, porque consideramos que la mayor parte del campo está concentrada acá en el medio y no en toda el área. Entonces, por eso, que lo más correcto sería integrar eso, ¿verdad? Pero va a haber una variación entre lo que está acá y lo que está acá, ¿verdad? Pero generalmente, pues cuando hacemos esto, cuando hacemos nosotros acá la ley de Ampere para sacar el campo magnético que está acá, esta B que está acá, consideramos que está en el medio. No consideramos que está ni por acá ni por acá, consideramos que está en el medio a la hora de sacar a la hora de hacer nuestra ley de Ampere. Entonces, por eso consideramos que está en el medio nuestro campo magnético. Por eso siempre tomamos de medio a medio, desde acá hasta acá. ¿Está bien? Ah, ya entiendo, gracias. Vale. Bueno. Entonces, este siguiente ejercicio, acá tenemos una figura que ya tiene un entrehierro y simplemente tiene dos columnas. ¿Cómo hacemos esta clase de ejercicio? Y de manera similar a la anterior. Tenemos un núcleo de tres columnas. Acá tenemos una columna, otra columna, otra columna. La profundidad es 5. Acá hay 100 vueltas y acá es 2 amperes la corriente. ¿Cuál es el flujo en cada una de las columnas? Bueno, y acá da un dato extra. Se considera un aumento del 5% por efecto marginal en el área efectiva del entrehierro. Acá yo no tengo esta longitud. Como no tengo esta longitud, lo que el ejercicio me dice es que acá el flujo se pierde en un 5% básicamente. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a esperar a que reaccione mi pantallita porque... ¿Qué pasó ahí? ¿Se pasó a otra diapositiva, verdad? ¿O dejó luego de presentarse? Dejó luego de presentarse, ¿verdad? Sí, es lo mismo, creo, profe. Es verdad que reacciona esta pantallita. ¿Están viendo algo ahí? No están viendo luego nada. Se ve la presentación de PowerPoint. Ahí el problema. Pero se queda ahí, ¿verdad? No reacciona la pantallita. Ahí dejó de transmitir. Bueno, voy a entrar de vuelta. Ya voy a entrar de vuelta para que funcione otra vez. Entrar de vuelta al drive. Ahí está.
Ahí sí ya se ve de vuelta. Queda acá. Bueno, acá había dicho que vamos a hacer lo mismo. Ahora tenemos acá simplemente 3. Tenemos una columna más, pero hay que hacer exactamente lo mismo. Ahora hay que calcular de manera similar a como veníamos haciendo con el ejercicio anterior. Bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer que esto sea lo equivalente a un circuito de corriente inyectora, donde vamos a tener acá una. Acá, ¿cómo sabemos? Acá realmente no se ve bien, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos acá el sentido del flujo si va a ser hacia arriba o ser hacia abajo? Y usando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Acá vemos que esto está pasando por atrás y después pasa por delante, ¿verdad? Entonces, esto le está rodeando así. Si yo veo esto desde arriba, esto está así, ¿verdad? Si se acuerdan, cuando está así, cuando la semana pasada habíamos visto, ¿verdad? Cuando era antihorario, bueno, cuando era horario era entrante, ¿verdad? Cuando es horario es entrante, cuando es horario es entrante y cuando es antihorario es saliente, ¿verdad? Eso habíamos dicho la semana pasada, una regla rápida, ¿verdad? Acá la B es entrante y acá la B es saliente, ¿verdad? Acá estamos, si miramos esto desde abajo, estamos viendo que está en esta forma, ¿verdad? Si yo miro esto desde acá, voy a ver así, voy a ver que está en este sentido. Por lo tanto, la B acá va a ser hacia arriba, ¿verdad? A un poco. Acá yo estoy pasando por atrás y después paso por delante. O sea, estoy haciendo esto. Entonces acá el flujo, ¿cómo sería? A un poco, no estoy viendo yo. Acá se ve mejor. Si paso por delante y después paso por atrás, estoy haciendo algo así. ¿Cómo puedo dibujar esto? Voy a dibujar acá si dibujo en 3D. Acá no me lo voy a ya que este se puede hacer en 3D. Si dibujo así, sería como que esto viene por acá y después pasa atrás y después hace esto, ¿verdad? Entonces el flujo acá va a ser hacia arriba, ¿verdad? Porque estoy moviéndome. Si miro acá, estoy moviéndome en sentido antihorario. Entonces acá el flujo tiene que ser hacia arriba. ¿Importa mucho? Realmente no, ¿verdad? Pero para dibujar bien sí importa. Entonces el flujo está acá hacia arriba, ahora acá está B. El flujo magnético está hacia arriba, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque paso en este sentido. O sea, si yo miro esto desde arriba, voy a estar viendo así. Entonces va a ser entrante hacia arriba, ¿verdad? O sea, yo miro de arriba va a ser así, y si miro hacia abajo, de abajo va a ser así. O sea, va a ser hacia atrás y acá hacia adelante. Ahí trata de tener un poco de imaginación para ver cómo se ve en 3D, ¿verdad? Porque al ser en 2D nomás mi pantalla está complicado. Pero aquí si ustedes se fijan, esto siempre va a ser hacia arriba a la vez. Poner la regla de la mano derecha, ¿verdad? Acá esto, como la ves hacia arriba, yo voy a dibujar siempre pasar el negativo al positivo, ¿verdad? Entonces mi fuerza, por más que acá no hay un negativo y un positivo, para la analogía nomás lo voy a poner así. Acá va a estar mi fuerza magnetomotriz. Acá va a haber una resistencia debido a esta parte, voy a llamarle R1. Acá va a haber otra resistencia que realmente yo puedo combinar, ¿verdad? Todo esto de acá arriba puedo poner como una sola resistencia. R2, todo esto que está acá voy a poner como una sola resistencia. No, no, no voy a hacer así. Esto que está acá no va a ser una resistencia. Esto que está acá va a ser R2. Después, esto que está acá, debido a esta parte y esta parte va a ser 3, va a ser R3, ¿verdad? La combinación de este y de este va a ser R3. Voy a tener una RG que va a ser debido al núcleo.
Voy a hacer como está mi resuelto porque si no voy a hacer todo mal y no voy a saber cuál es R y cuál es R. Mi resuelto, yo puedo hacer esto también, voy a hacer algo diferente de lo que estaba haciendo. Acá está la FEM, así hice bien. Acá está la FEM, ¿verdad? Ahora, esta parte de acá, todo esto que está acá yo puedo combinar en una sola resistencia. Desde acá hasta acá, yo soy como una resistencia nomás. ¿Por qué? Porque están en serie y puedo sumar directamente. Todo eso va a ser R1. Entonces acá nomás yo voy a poner R1, ¿verdad? Para no complicarme mucho porque si no voy a tener 20 resistencias por ahí. Entienden ya, ¿verdad? Que este tramo de acá, yo puedo combinarlo con esta acá, eso es solamente una resistencia, una reluctancia, ¿verdad? Porque están todos en serie y puedo sumar. Entonces voy a escribir como una reluctancia nomás. El de acá, este sí, le llamé R3 también, por lo tanto va a ser R3. Este es R4. Y esta porción de acá, como están en serie, puedo sumar todo, nomás decir que son una resistencia, acá va a ser R2. Entonces va a ser R3. Acá va a ser RH. R4. Y acá va a estar R5. Este era RH. Acá me faltó una R. Una resistencia, ¿verdad? Acá una resistencia, acá otra resistencia, acá otra. Bueno, son reluctantes de resistencia, ¿verdad? R3, RH y R4. Acá me faltó. Ya está, ¿verdad? Esto era R2. Y ya está. Y esta era la FEM. Y este ejercicio ustedes ya saben calcular, ¿verdad? No hace falta que les explique más nada acá porque ustedes ya saben resolver. Este ejercicio que está acá ustedes ya saben resolver. FM, lo único que hay que hacer es calcular FM y las R, ¿verdad? Y ya está. Ya está, ¿verdad? ¿Cómo calculamos todo eso? Y hay que calcular, ¿verdad? La fuerza magnetomotriz, ustedes ya, voy a ser más rápido, ¿verdad? Porque ustedes ya saben cómo calcular esto. La fuerza magnetomotriz va a ser directamente 2 por 100, ¿verdad? Fuerza magnetomotriz es I por N, que va a ser 2 por 100, que va a ser 200. Ya está, ¿verdad? 200 amperes por vuelta. Ya está resuelto, ¿verdad? Las reluctancias ya saben cómo calcular, ¿verdad? La R1 aquí va a ser igual y va a ser la R, ¿verdad? De manera genérica es L sobre mu por N. R1, que va a ser debido a esto que está acá, debido a esta longitud, va a ser 0,75 desde acá, más 0,25, más 0,045, más, acá va a ser bastante largo, ¿verdad? Voy a hacer más chico. R1 va a ser igual a 0,045 más 0,25 más 0 más 0,75 más esto que está acá, que es 0,45. Esto voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque ahí arriba y abajo, ¿verdad? Esto hago por 2, ¿por qué? Porque tengo este tramo acá y tengo este tramo acá. Y eso más 0, esta longitud de acá, que va a ser esto hasta acá, que va a ser 0,045 por 2 también, ¿verdad? Porque tengo arriba y abajo. Acá también tengo 0,45 más 0,25. Y eso dividido mu, que es 2000 por 4pi por i a la menos 7 por el área que es 9, 0,09, que es constante, ¿verdad? Si no fuese constante hay que hacer por parte, pero acá es constante, por eso puedo unir todo.
por el espesor que era 0,5. Y eso da una R1 que va a ser igual a, vamos a ver, R1 que es 9504,93 amperes por vuelta sobre Weber. Esa va a ser R1. Esto que está acá, la reluctancia debido a este tramo. Que también va a ser igual a la reluctancia debido a este tramo, por la simetría, ¿verdad? Esto de acá mide lo mismo, esto de acá mide lo mismo, esto de acá mide lo mismo, por lo tanto esto también va a ser igual a R2, ¿verdad? R1 y R2 por simetría son iguales, ¿verdad? R1 es esto y R2 mide exactamente lo mismo, tiene exactamente las mismas áreas, por lo tanto no vayamos a escribir. ¿Por qué? Porque es fórmula nomás, ¿verdad? También es lo mismo. Me falta calcular las otras resistencias, ¿verdad? De vuelta, esta resistencia que está acá va a ser igual a esto, ¿verdad? Por la simetría. Esta distancia es igual a esta distancia, ¿verdad? Después R3 igual a R4, entonces va a ser igual a esta distancia que va a ser 25 sobre 2, que va a ser 0, esto, más 0, esto, ¿verdad? Sobre 2000 por 4 pi por 10 a la menos 7 por el área que es esta área, que es 0,15 por 0,05. Y esto que está acá, entonces, esta reluctancia, que realmente es una recursiva, ¿verdad? Va a ser igual a... ¿Por qué me salió diferente R3 y R4 si son iguales? O yo aquí le llamé R3, aquí le llamé R4. A ver un poco qué pasó acá. Ah, ya sé, ya qué pasó acá. Bueno, R3 y R4 va a ser igual a esto que está acá, va a ser dividido 2, ¿verdad? Porque yo acá sumé ya los dos, pero no es lo mismo. 18.037 dividido 2 va a ser igual a 9.018,5 amperes por vuelta sobre metro. Y finalmente tengo acá una RH que tengo que calcular todavía, ¿verdad? Termina ya en mi hoja. Entonces voy a duplicar. Y ahora, me entró todo ya ahí. Me falta ahora RH. ¿Cómo hago RH? RH, me sale otra hoja. RH va a ser esto que está acá. De acá va a ser la longitud, que es 0,05. ¿Cómo sé eso? Y acá veo que esto mide 0,5. Sobre la permeabilidad, el vacío es 4 pi por 10 a la menos 7. El área, que es igual, el área va a ser esta área que es 0,15 por el espesor que es 0,5 y acá voy a multiplicar por 1,05. ¿Por qué? Porque acá me dice que hay un aumento del 5% por efecto marginal del área efectiva del entrehierro. Acá, si se acuerdan hace rato, vimos que acá aumenta el área realmente, el área efectiva. ¿Por qué? Porque las líneas de campo quieren salir. Entonces lo que se hace es que se multiplica por un factor que amplifica esa área. Entonces se multiplica por
acá se multiplica por 1,05. Acá, el área, para tener en cuenta ese efecto. La reluctancia del entre hierro va a ser, vamos a ver cuánto va a ser. Va a ser 50.000. Profe, Sí, tu longitud no tiene que ser 0,05 porque cierto, 0,005, perdón. cierto. Ahí, ¿verdad? No es más luego, menos luego es. Otro cero luego trae. Porque tiene que ser eso dividido 1000, 0,05 dividido 1000 son 5 ceros. Luego realmente. O está mal lo que digo. No, sí o sí nomás es. Ahí, 4 ceros son. Porque es 0,05 sobre 100. Y eso da esto. Tenés razón. Tenés razón. Pero acá esto sale más grande igual. ¿Por qué? Porque acá no estoy multiplicando por el 2000 que multiplicaba hace rato. Acá multiplico por 1, porque acá es vacío, entonces tiene una permeabilidad mucho más baja. Entonces sale una resistencia más alta. Tenemos que también porque estoy en niña resuelto. Y con eso tenemos que pasar a resolver este circuito que está acá. Y ustedes ya saben cómo se resuelve, ¿verdad? Este circuito ustedes ya saben cómo resolver. Es resolver este circuito, no más ya que es un circuito de corriente directa, ¿verdad? Solamente que en vez de corriente directa es circuito magnético, pero ya equivalente, ¿verdad? Ya tienen cuánto vale este, ya tienen cuánto vale este y este, ¿vale? Vamos a calcular una intensidad con ustedes, después el resto les doy como tarea, ¿verdad? Porque ya saben que calcular la resistitividad, ¿verdad? Y yo quiero calcular, vamos a calcular el flujo acá, la intensidad, vamos a calcular el flujo acá. Y los otros van a hacer tarea para ustedes. El flujo ahí, ¿cómo calculo? Y simplemente, ¿verdad? Viendo esto que está acá, si yo quiero el flujo acá, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que decir que R5 está en paralelo con esto que está acá, ¿verdad? Y están en serie con esto, ¿verdad? Entonces, R3, R4 y RH están en paralelo, ¿verdad? Entonces, R3 están en serie, ¿verdad? Más RH, más R4, esto que está acá, sumo directo, con este que están en paralelo. Por lo tanto, la equivalente de estos dos, aquí va a ser igual. Va a ser igual a R3 más RH más R4. Esto es la 1 realmente, sí, ¿verdad? Más 1 sobre R5. Este era R2 realmente. Este era R2, ¿verdad? Acá le llamé R2. Era un 2 muy feo. Entonces acá va a ser más R2 a la menos 1 y eso más R1. Esa es mi resistencia total. ¿Por qué? Porque sumo estos dos que están en paralelo. Este está en paralelo con este, ¿verdad? Este está en paralelo con este. Entonces sumo así. Más R1 es igual a la R total. A la R equivalente. Entonces la RE va a ser igual a... Ya tengo resuelto, ¿verdad? Porque esa parte sí ya resolví. RE... Jamás resolví. Metí había sido, ¿verdad? Metí, salí 135,4 mil. ¿Por qué mil, bobusa? Me salió 135 por mil. Acá puse por este mil, para mí que está mal acá. 135.000 es probable que salga tan grande esto. No, ¿verdad? Porque estamos haciendo. No teníamos un número tan grande, sí teníamos un número grande. Era el más grande que teníamos. 50.000 nomás el más grande que teníamos. Aunque si yo sumo en serie. Ah, pero teníamos 95.000 y hace rato. Bueno, sí, puede ser que salga así. Vamos a suponer que está bien. 135.000, acá realmente son 4. Así salía la resistencia. Entonces el flujo va a ser simplemente flujo igual a la FEM sobre la resistencia. Que va a ser N por I, que ya dijimos que valía 200, sobre 130, perdón, acá este es R, equivalente.
sobre 135.400. Y esto da un número bastante chico. 1,48. ¿Cómo ver 1,48? Digo, es un número más chico. 200 sobre... Ah, ya, 1,48 mili me salió. 1,48 miliweber. Este es para el primero, ¿verdad? Esto ya es simplemente repaso de circuitos de corriente directa que ustedes ya saben. Los circuitos serían paralelos nomás. Y después tienen que pasar del más chico al más grande, ¿verdad? Eso ya saben ustedes, no les dar para tarea, porque eso van a hacer eso ustedes tranquilamente. Bueno, no sé si se entendió esto, si hay alguna duda. Simplemente, ¿verdad? El flujo sería lo mismo que la intensidad, ¿verdad? Que realmente esto no es así, ¿verdad? Tiene adentro un circulito. Sí, porque es flujo, no es intensidad. No, es I, pero con un circulito, ¿verdad? Porque estamos hablando de flujo. Por eso se calcula de la misma manera. Bueno, ¿no hay alguna duda sobre este? Entiendo que no. Cualquier cosa, pregúntenos. Vamos a hacer este, ¿verdad? Este, entonces, en resumen, es simplemente lo que no hace es transformar a un circuito de corriente directa, ¿verdad? Y hallar los elementos equivalentes, ¿verdad? Y ya está. Ahora, pero ya es 15. Bueno. Ahora tenemos dos columnas, donde esta columna tiene dos FEM, dos fuerzas magnetomotrices. Esta debida a esta y debida a esta. Y simplemente pide calcular. ¿Qué pide calcular? Pide calcular el flujo. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá en los ejercicios que son así, acá simplemente tenemos un material ferromagnético que hay dos corrientes, por lo tanto hay dos flujos. Esto es solamente para saber si estos flujos se suman o se restan. Como acá este está en sentido horario, este en sentido antihorario, estos flujos van a tener sentidos diferentes. Entonces, eso nomás es lo que hay que tener en cuenta acá. Acá, y es que acá primero yo paso por detrás y después paso por delante, ¿verdad? Primero paso por detrás, después paso por delante. Sí, vamos a mirar esto desde arriba. Realmente me es fácil ver desde acá, desde abajo. Mira acá desde abajo. Si yo miro desde abajo, no mirar desde abajo, ¿verdad? ¿Quieren mirar desde abajo o desde arriba? Ahí no sé si mirar desde arriba, no sé cuál les es mejor a ustedes. Creo que es mejor mirar así, ¿verdad? Es realmente mejor mirar desde arriba. Mira, esto desde arriba. Si miramos acá desde arriba, primero vemos que pasa por delante, ¿verdad? Porque está en línea continua. Entonces, esta es la forma en la que está enrollada nuestro conductor. Dijimos que cuando estamos enrollados en forma antihorario, acá es hacia arriba, es saliente. Como yo miro desde arriba, esto sería lo mismo que ver así. Ahora, para este caso. Para el otro caso, si es que yo miro desde arriba, el de la derecha, yo miro desde arriba, el de la derecha, el que está acá. Miro acá desde arriba. ¿Cómo voy a ver? Voy a ver así, ¿verdad? Y acá veo que el conductor primero pasa por delante y después pasa por atrás. Entonces hace esto ahora. Primero pasa por delante, ¿verdad? Acá veo que está en línea continua y después está en línea oscura, ¿verdad? Y acá también hacía lo mismo, ¿verdad? Primero pasaba por delante y después pasaba por atrás. Solamente que si hace eso acá es el otro sentido, ¿verdad? Como hace eso, acá el sentido es así. Es hacia abajo. Por lo tanto, acá el flujo es hacia abajo. En conclusión, acá sumamos los dos flujos. Por eso no siempre va a pasar, ¿verdad? A veces puede que se sumen, a veces puede que se reste, ¿verdad? Depende de eso. Acá ustedes siempre tienen que hacer ese análisis. Si yo miro acá desde arriba, veo que primero pasa por delante y después pasa por atrás. Entonces, si miro desde arriba, primero pasa por delante, ¿verdad? Porque este es el adelante y este es el atrás, ¿verdad? Entonces, primero pasa por delante, este sería el adelante, este el atrás, este es atrás, ¿verdad? Atrás, adelante, ¿verdad? Adelante primero está en línea continua. De primero pasa por acá.
por adelante. Y después pasa por línea, por trazo, ¿verdad? Entonces pasa por atrás. Entonces acá yo sé que es hacia arriba del campo magnético. Y en la derecha sé que es hacia abajo por lo mismo, ¿verdad? Porque al pasar primero por delante y después por atrás, sé que está en sentido horario. Y sentido horario siempre era entrante. Sentido antihorario es saliente, ¿verdad? Eso tienen que acordarse de memoria. Era saliente y este entrante. Entonces yo sé acá que los dos flujos se van a sumar. Por lo tanto, cuando yo haga mi ecuación, cuando yo haga mi circuito, voy a hacer así. Voy a hacer acá una FEM, que va a ser el más así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser hacia arriba. Acá una resistencia equivalente a todo. Y acá esto va a ser así. Así va a ser mi circuito. Por lo tanto, estas FEM se van a sumar. Esta fuerza magnetomotriz 1 y esta fuerza magnetomotriz 2 se van a sumar. Pero no necesariamente se van a sumar. Se pueden restar también si es que B acá en vez de ser hacia abajo, era hacia arriba, acá. En vez de ser eso, era hacia arriba. Entonces se van a restar mi FEM. Eso tienen que atender. Entonces acá mi fuerza magnetomotriz para este caso va a ser FM1 más FM2. Para este caso y solo para este caso, ¿verdad? Por eso que explicamos recién. El año pasado salió un ejercicio donde era al revés en el examen, donde se restaba. Y la gente hizo igual al resultado de la clase y sumó, ¿verdad? Y ya había que restar. Entonces, si sale esto, atiendan eso del sentido, ¿verdad? Porque justamente ahí está el chiste, en ver si es que entienden no el concepto, ¿verdad? Entonces, estas cosas es lo que tienen que atender, ¿verdad? Porque ahí lo que nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Generalmente nosotros, los exámenes siempre le ponemos algo diferente, por ejemplo, la carga en vez de poner positivo, poner negativa, ¿verdad? Porque así es que entienden que al cambiar el signo de la carga, cambia el sentido de la corriente, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? O sea, tienen que atender. Bueno, por eso que es eso. Se podría restar, se puede restar. ¿Cuándo se va a restar? Y por ejemplo, si acá primero pasaba por detrás y después por el frente, bueno, entonces ahí iba a ser así, ¿verdad? Iba a ser también saliente, entonces ahí iba a ser hacia abajo también. Y este era al revés, les dije, ¿verdad? Este acá primero pasa por delante, ¿verdad? Sí. Entonces, entrante. Si es que fuese al revés, si es que era así, en este de la derecha, iba a ser también así. Y ahí se iba a restar con el de la derecha. Pero se suma. Bueno, y acá la única dificultad era eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo, ¿qué va a ser igual? El flujo va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Y la fuerza, voy a hacer un poquito más. El flujo a qué va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia total. Y esto va a ser igual a 0,5, la fuerza magnetomotriz, va a ser igual a 0,5 por 600 más 200, o voy a hacer más 1 por 200. Porque este es 200 y este es 1. La fuerza magnetomotriz vale 300 más 200, 500 vueltas por ampere. Y entonces la R, que me falta calcular la R, entonces ya saben, ¿verdad? Va a ser esta distancia que está acá, más esta que está acá, y por 2 porque es todo simétrico, entonces va a ser 0,075 más 0,25 más 0,075, acá era 50 realmente. Ahí es cuadrado luego esto. Esto que está acá es lo mismo. Voy a empezar por 4 nomás ya. Sobre 2200 por 4 pi por 10 a la menos 7 por el área, que es también constante, que va a ser 0,15, ¿verdad? Porque el espesor siempre es 0,15. Acá es 0,15 de este también es 0,15. Se puede unir todo por el ancho, que no fue dato, pero debió, así acá dice, profundidad del núcleo 15 centímetros, es por 0,15. Esta R sub L va a valer
76.630. Y acá entonces la FEM, puedo sacar, va a ser 500, el flujo, perdón, va a ser esto sobre esto ahora. Y esto va a dar 6,52 milliweber. Y ya está. Bueno, si alguna duda sobre esta, lo que me quedó claro. Es bastante, una vez que se entiende el concepto de la equivalencia entre circuitos de corriente directa y circuitos magnéticos, realmente es bastante sencillo. Porque es aplicar lo mismo que ya sabían hacer circuitos de corriente directa, nomás a través de esto. Ver la equivalencia nomás es todo lo que tienen que hacer. Bueno, y este tengo último ejercicio para hoy. Nos puse el enunciado 8. El mío que este, ¿verdad? Ah, el mismo ejercicio que este, ¿verdad? El mismo que ya vi, que el mismo que me mencionas. Esta figura está mal para chucha. Ah, ya, 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 ya. Bueno, este ejercicio lo que pide a ver, porque este gráfico nomás creo que hay un problemita acá. Este gráfico pasa que yo quería hacer con el ejercicio anterior, pero creo que ahí no se puede porque ya me da. Bueno, pero para el ejercicio anterior, ¿verdad? Porque es lo mismo de el anterior. Creo que debe haber sido otro ejercicio, pero bueno, no importa, el concepto es lo que importa acá. Teníamos ya nosotros esa fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Son exactamente los mismos datos, todos son los datos los mismos, ¿verdad? Bueno, la fuerza magnetomotriz, por acá me salió si lo mismo lo salió. La fuerza magnetomotriz, ¿cuánto era? Era 7, 6, 6, 20. Y después el flujo, eso sí no me interesa. ¿Yo cómo puedo calcular acá? La pregunta no me lo que hay de cambiar, porque la pregunta realmente acá tiene que ser, acá dice cuánto flujo producen ambas corrientes, la que es lo mismo que ya pregunté acá, ¿verdad? Acá pregunté qué flujo produciría la corriente y acá pregunta cuánto flujo produciría, ¿verdad? O sea, da lo mismo, ¿verdad? De acá el enunciado debía haber sido diferente, debía haber sido calcular H, cuál sería la intensidad de magnetización. La intensidad de magnetización, acá a ver si. ¿Cuál es la H? Lo que yo quiero calcular ahora, no lo que ya calculé recién, ¿verdad? Entonces, acá voy a hacer algo porque se va a parar, se va a colgar, se va a colgar, se va a colgar, se va a colgar. Ahí está. Bueno, acá realmente yo quería usar esa curva, ¿verdad? Entonces no tiene que ser el flujo que voy a calcular. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este ya tengo, ¿verdad? ¿Cómo calculo H? Y H dijimos de rato por fórmula que H va a ser eh, F sobre L. ¿Verdad? Y porque dijimos que la FEM, la fuerza electromotriz es H por L, ¿verdad? Así como la FEM era igual a E por L. Entonces me da de forma similar, ¿verdad? Bueno, entonces H yo puedo hacer que sea
Si este no está bien acá, chicos. Pero ya puse 500 y no era 500, era 500 de leerlo. Ah, sí, 500 de leer. 500 era. Este acá es 500 realmente. Bueno, por acá hay que es 500. No sé de dónde, eso era la reluctancia, era lo que yo copié. 500 es 500 Wolfram 500 sobre la L que ya tenía. Realmente no tengo ahora porque no escribí. Va a ser 0,075 más 0,50 más 0,075 por 4, ¿verdad? Entonces acá H. Ah, ya sé ya cuál es la diferencia. H acá va a ser igual. H acá va a ser igual a 192,31 ampere por vuelta por metro. Hay una diferencia, acá ya me di cuenta de cuál es la diferencia entre este y el anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio que está acá y este ejercicio que está acá? La diferencia es que acá mu es una constante. Acá yo tengo el valor de mu, pero acá yo no tengo el valor de mu. Si yo tengo el valor de mu, si yo quisiera calcular el valor de mu, yo puedo usar esta fórmula, donde el flujo es la fuerza magnética sobre la reluctancia. Acá yo no puedo usar esa fórmula porque mu no tengo. Acá yo no tengo como dato mu. Tengo como dato mu y no tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ahora está hecho de un material que es de esta clase, que era así. Por lo tanto, no tiene una mu constante. Si no me da dato mu, es probablemente porque sea una mu sub f. No es dato mu, o sea, es variable mu. Es un material ferromagnético de este tipo, donde mu es variable. Como mu es variable, acá la diferencia entre estos dos ejercicios es que acá ya es dato mu. Como mu es dato, yo puedo calcular una reluctancia. Como acá mu no es dato y mu es variable, yo no puedo calcular la reluctancia, porque la reluctancia depende de B. Yo no sé cuánto vale B. Entonces yo acá no puedo calcular la reluctancia. En los ejercicios así, donde la mu es variable, tengo que calcular esta H y de esta H sacar de B, porque no tengo otra forma, ¿verdad? Normalmente yo quedaría, acá si me pide acá el valor de B, si me pide acá el valor de B, multiplico acá B por este de acá y ya tengo B, ¿verdad? B es también el flujo por el área. Pero como yo no puedo sacar directamente el flujo, tengo que hacer de manera indirecta. Entonces, ¿qué hago? Primero calculo H. Con esta H me voy a esta curva, que es la curva de la magnetización del elemento. H me salió 192. Vengo acá, H, vengo hasta acá, esto me da 0,15. Entonces el campo magnético vale 0,15. Y el flujo, que es lo que me pedía, hago haciendo flujo igual a B sobre A, que va a ser igual a 0,15 sobre esta área. ¿Esta área cuánto valía? Esta área valía 0,5 por 0,15. Entonces va a ser 0,15 por 0,50. 0,50, sí. 0, no, 0,15 nomás era. 0,15 por 0,15. Y eso me da el flujo. Y el flujo ahí es 1 sobre 0,15 por 0,15. Eso me da 6,7 Weber como resultado. En conclusión, este ejercicio es diferente de este porque en este ejercicio yo ya tengo el valor de mu y es una constante. Como mu es una constante, yo puedo sacar directamente el valor de B, el valor del flujo. Puedo sacar directamente haciendo que el flujo sea igual a que flujo es igual a fuerza magnetomotriz sobre reluctancia. Como en este ejercicio siguiente yo no tengo ese valor, yo no puedo hacer flujo
igual a fuerza magnética sobre reluctancia porque no puedo calcular la reluctancia. Podría calcular ahora que tengo ya el resultado. Ahora yo no puedo hacer esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primeramente calculo el valor de H y H yo puedo relacionar con B, a partir de la curva. Hasta saber cuánto vale B y a partir de tener cuánto vale B, llego en el R y tengo el flujo. Y acá podría calcular la reluctancia si quiero. ¿Y por qué? Porque la reluctancia yo sé que es el flujo. Va a ser, yo sé que la fuerza magnetomotriz es la reluctancia por el flujo. Entonces la reluctancia va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre el flujo. Y ya tengo ya este y ya tengo ya este. Entonces la reluctancia no me pide, ¿verdad? Pero sí me estoy mostrando para ver cómo calcularía. Va a ser igual a 500 sobre el flujo que sería 6,7. Entonces esta reluctancia sería de 500 sobre 6,7, 74. Y ya está. Vuelta por ampere sobre Weber. No sé si queda alguna duda, algo que no quedó claro. Ahí ya terminó mi diapositiva el día de hoy, ¿verdad? Ya estamos en 2 horas luego de clase. Bueno, si hay alguna consulta, alguna duda, algo que no quedó claro. Bueno, nuestro examen la semana que viene, ¿verdad? Probablemente esta diapositiva, este video, la mayoría esté viendo el jueves, un día antes del examen. Así que, Profe, hasta acá entra para el examen. y eso. Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la semana que viene a la misma hora. Bueno, Gracias, profe. entonces terminamos acá la clase. Y nos vemos la semana que viene.